15 de febrero, San Claudio de la Colombière, sacerdote jesuita, en Paray-le-Monial de Borgoña, en Francia. San Claudio de la Colombière, presbítero de la Compañía de Jesús, que siendo hombre entregado a la oración con sus consejos, dirigió a muchos en su esfuerzo para amar a Dios. Pasó en 1682. Fecha de canonización: 21 de mayo de 1992 por el Papa Juan Pablo II. Glorias para nuestro Dios. Un artista contemporáneo de Claudio nos ha dejado un retrato pintado cuando éste tenía entre 35 y 40 años. Su rostro alargado, ojos pequeños pero brillantes y de mirada penetrante, frente amplia, boca bien proporcionada y mentón un tanto afilado. Se dice que cuando Claudio entró en la Compañía de Jesús era más bien robusto, de carácter muy alegre, de elevados ideales, prudente y agradable. La vida religiosa no hizo sino desarrollar sus dones naturales. Su inteligencia innata se acostumbró a los juicios agudos y certeros. Claudio amaba las bellas artes y sostuvo una correspondencia con Oliverio Patru, miembro de la Academia Francesa, quien alaba mucho sus escritos, pero poco valor habrían tenido estos dones naturales en el trabajo por las almas si no hubiera unido a ellos el espíritu interior de un religioso sediento de la gloria de Dios. La fuente de su vida interior era la unión con Dios en la oración, a la que se entregaba constantemente. Llegó a habituarse de tal modo a referirlo todo a Dios, que el respeto humano y los motivos mundanos no existían para él. Este ordinario despego del mundo fue su característica principal. El santo Claudio nació en Saint-Symphorien, cerca de Lyon, en 1641. Su familia estaba bien relacionada, era piadosa y gozaba de buena posición. No poseemos ningún dato especial sobre su vida antes de ingresar en el colegio de la Compañía de Jesús de Lyon. Aunque sentía gran repugnancia por la vida religiosa, logró vencerla y fue inmediatamente admitido en la compañía. Hizo su noviciado en Aviñón y a los 2 años pasó al colegio de dicha ciudad a completar sus estudios de filosofía. Al terminarlos fue destinado a enseñar la gramática y las humanidades. Desde 1659 la ciudad de Aviñón había presenciado choques constantes entre los nobles y el pueblo. En 1662 ocurrió en Roma el famoso encuentro entre la Guardia Pontificia y el séquito del embajador francés. A raíz de ese incidente, las tropas de Luis XIV ocuparon Aviñón, que se hallaba en el territorio de los papas. Sin embargo, esto no interrumpió las tareas del colegio y el aumento del calvinismo no hizo más que redoblar el celo de los jesuitas, quienes se consagraron con mayor ahínco a los ministerios apostólicos en la ciudad y en los distritos circundantes. Cuando la paz quedó restablecida, Aviñón celebró la canonización de San Francisco de Sales. En el más antiguo de los 2 conventos de la Visitación se llevó a cabo una gran función litúrgica. En aquella ocasión, San Claudio desplegó por primera vez sus dotes
de orador, pues aunque todavía no era sacerdote, fue uno de los elegidos para predicar el panegírico del santo obispo en la iglesia del convento. El texto que escogió fue: de la fuerza ha brotado la suavidad. Y el sermón resultó magnífico. Entre tanto, los superiores habían decidido enviar al joven Claudio a terminar sus estudios de teología en París, centro de la vida intelectual de Francia. En dicha ciudad se le confió el honor de velar por la educación de los dos hijos del famoso Colbert. Lo que ocurrió probablemente es que Colbert descubrió la envergadura intelectual de Claudio y lo escogió para ese importante oficio, aunque él personalmente no era amigo de los jesuitas. Sin embargo, las relaciones del santo con esa distinguida familia terminaron mal, pues una frase satírica que Claudio había escrito llegó al conocimiento del ministro, quien se mostró sumamente ofendido. Pidió a los superiores de la Compañía de Jesús que enviaran al santo nuevamente a su provincia. Esto no pudo realizarse sino hasta 1670. En 1673 el joven sacerdote fue nombrado predicador del Colegio de Aviñón. Sus sermones, en los que trabajaba intensamente, son verdaderos modelos del género, tanto por la solidez de la doctrina como por la belleza del lenguaje. El santo parece haber predicado más tarde los mismos sermones en Inglaterra, y el nombre de la duquesa de York, María de Módena, que fue después reina cuando Jacobo II heredó el trono, en cuya capilla predicó Claudio, está ligado a las ediciones de dichos sermones. El santo, durante su estancia en París, había estudiado el jansenismo con sus verdaderas calumnias a medias, a fin de combatir desde el púlpito sus errores, animado como estaba por el amor al Sagrado Corazón, cuya devoción sería el mejor antídoto contra el jansenismo. A fines de 1674, el padre Chais, rector del santo, recibió del general de la Compañía de la Orden admitirle la profesión solemne después de un mes de ejercicios espirituales en llamada tercera aprobación. Ese retiro fue de gran provecho espiritual para Claudio, que se sintió, según confesaba, llamarlo a consagrarse al Sagrado Corazón. El santo añadió a los votos solemnes de la profesión un voto de fidelidad absoluta a las reglas de la compañía, hasta en sus menores detalles. Según anota en su diario, había ya vivido durante algún tiempo en esa fidelidad perfecta y quería consagrar con su voto su conducta para hacerla más duradera. Tenía entonces 33 años, la edad en que Cristo murió, y eso le inspiró un gran deseo de morir completamente para el mundo y para sí mismo. Como escribió en su diario, dice: me parece, Señor, que ya es tiempo de que empiece a vivir en ti y solo para ti, pues a mi edad tú quisiste morir por mí en particular. 2 meses después de haber hecho la profesión solemne en febrero de 1675, Claudio fue nombrado superior del Colegio de Paray-le-Monial. Por una parte, era un honor excepcional confiar a un joven profesor el gobierno de una casa, pero por otra parte, la pequeña comunidad de Paray, que solo tenía 4 o 5 padres, era insignificante para las grandes dotes de Claudio. En realidad se trataba de un designio de Dios
para ponerle en contacto con un alma que necesitaba de su ayuda, Margarita María Alacoque. Dicha religiosa se hallaba en un periodo de perplejidad y sufrimiento debido a las extraordinarias revelaciones de que la había hecho objeto el Sagrado Corazón, cada día más claras e íntimas, siguiendo las indicaciones de su superiora, la madre de Saumaise. Margarita se había confiado a un sacerdote muy erudito, pero que carecía de conocimientos de mística. El sacerdote dictaminó que Margarita era víctima de los engaños del demonio, cosa que acabó de desconcertar a la santa. Movido por las oraciones de Margarita, Dios le envió a su fiel siervo y perfecto amigo, Claudio de la Colombier. El padre Claudio fue un día a predicar a la comunidad de la Visitación. Mientras él nos hablaba, escribió Margarita: oí en mi corazón estas palabras: he aquí al que te he enviado. Desde la primera vez que fue Margarita a confesarse con el padre, la trató como si estuviese al tanto de lo que le sucedía. La santa sintió una repugnancia enorme abrirle su corazón y no lo hizo, a pesar de que estaba convencida de que la voluntad de Dios era que se confiase al santo. En la siguiente confesión, el padre Claudio le dijo que estaba muy contento de ser para ella una ocasión de vencerse, y enseguida, dice Margarita, sin hacerme el menor daño, puso al descubierto cuanto de bueno y malo había en mi corazón. Me consoló mucho y me exhortó a no tener miedo a los caminos del Señor, con tal de que perteneciese y fuese sumamente obediente a mis superiores, reiterándome a entregarme totalmente a Dios para que Él me tratase como quisiera. El Padre me enseñó a apreciar los dones de Dios y a recibir sus comunicaciones con fe y humildad. Este fue el gran servicio del Padre Claudio a Margarita María. Por otra parte, el santo trabajó incansablemente en la propagación de la devoción al Sagrado Corazón, pues veía en ella el mejor antídoto contra el jansenismo. El santo estuvo mucho tiempo en Paray. Su siguiente ocupación fue muy diferente. Por recomendación del padre Lachaise, que era su confesor, el confesor también de Luis XIV, sus superiores le enviaron a Londres como predicador de María Beatriz de duquesa de York. El santo predicó en Inglaterra con el ejemplo y la palabra. El amor al Sagrado Corazón era su tema favorito. El proceso de beatificación habla de su apostolado en Inglaterra y de los numerosos protestantes que convirtió. La posición de los católicos en aquel país era extremadamente difícil debido a la gran hostilidad que había contra ellos. En la corte se formó un movimiento para excluir al duque de York, que se había convertido al catolicismo, de la sucesión a la corona, sustituyéndole por el príncipe de Orange o algún otro candidato. El infame Titus Oates y sus secuaces inventaron la historia de un complot de los papistas en el que el padre Claudio se hallaría complicado con el resto de los católicos. El complot tenía por objeto, según las calumnias y los calumniadores, el asesinato del rey Carlos II y la destrucción de la Iglesia de Inglaterra. Claudio fue acusado de ejercer los ministerios
ministerios sacerdotales y de haber convertido a muchos protestantes. Aunque fue hecho prisionero, la intervención de Luis XIV impidió que sellase su vida con el martirio. El santo fue simplemente desterrado de Inglaterra. La prisión había acabado con su débil salud. A su vuelta a Francia en 1679, el santo estaba ya mortalmente enfermo, aunque en algunas temporadas se rehacía un poco y podía ejercer los ministerios sacerdotales. Una enfermedad de los riñones no lo dejaba en reposo. Sus superiores, pensando que los aires natales podrían ayudarle a recobrar la salud, le enviaron a Lyon y a París. Durante una de sus visitas a esta última ciudad, Margarita María le avisó que moriría allí. El padre Claudio llega a Paray en abril de 1681, enviado por los médicos en busca de la salud que le negaban otros climas. Siendo así, hubo comunicación entre el padre Claudio y la hermana Margarita, hablando de los ardores de sus almas y proyectos apostólicos en favor del Sagrado Corazón. Aquí se agravó la enfermedad del padre Claudio. Estaba listo para ir a otros climas, pero Santa Margarita avisa que si le era posible, sin faltar a la obediencia, se quedara en Paray y le envía este mensaje. Él me ha dicho que quiere aquí un sacrificio de vuestra vida. Tan categórica afirmación deshizo todos los preparativos de viaje del Padre. En efecto, después de haber dado maravillosos ejemplos de humildad y paciencia, el padre Claudio entregó su alma a Dios al atardecer del 15 de febrero de 1682. Al día siguiente, Santa Margarita María recibió un aviso del cielo en el sentido de que Claudio se hallaba ya en la gloria y no necesitaba de oraciones. Así escribió a una persona devota del querido difunto: cesad en vuestra aflicción, invocadle, nada temáis, más poder tiene ahora que nunca para socorrernos. El padre Claudio fue beatificado en 1929 y su santidad Juan Pablo II lo declaró santo en 1992. La Iglesia Universal celebra su fiesta el 15 de febrero. Sea amado y adorado mi amado Padre Celestial en todos sus santos.